Este año para los roneros cubanos es un año de vital importancia porque estamos cumpliendo el 150 aniversario del nacimiento del ron ligero en el mundo, de la cual Cuba es su cuna y en especial la ciudad de Santiago de Cuba. Era Cuba donde sus inicios, antes del siglo XIX, existía un ron poco refinado, agresivo, muy caliente, duro, preferido por hombres de vida dura, corsarios, piratas, esclavos, que utilizaban esta bebida para calmar sus días de angustia y de dolor. A este ron, en el Caribe se le conoce con el nombre de tafia y se reconoce históricamente como el antecesor del ron cubano. Y no es hasta finales del siglo XIX donde Cuba da un salto cultural en la fabricación del ron y nace un nuevo ron, un ron distinguido, suave, agradable, que mucho tiene que ver con el carácter alegre y multicolor que caracteriza al cubano y que rápidamente llegó a conquistar el gusto del consumidor en todos los lugares del mundo. Y con el nacimiento del primer ron ligero en Cuba, pues nació en el año 1878 la marca Habana Club. En la actualidad podemos decir que Habana Club es el ron de Cuba, en primer lugar porque es la marca líder de Cuba, es el guardián del ron cubano, es el sabor líquido de lo cubano, es la continuidad histórica del ron cubano. Y este hito que me cuentas, ¿fue una casualidad o fue un largo proceso de investigación para llegar? Hubo muchos acontecimientos, pudiéramos llamar, que propiciaron el desarrollo de la industria ronera y que naciera un nuevo ron a finales del siglo XIX. Por ejemplo, en el 1891 comienza la revolución de Haití. Haití, en aquel entonces, era el primer exportador de azúcar para el mundo. La guerra por la independencia termina en el 1904 y por lo general los colonos de Haití emigraron hacia Cuba y eso hizo que Cuba se convirtiera en el primer exportador de azúcar para el mundo. Unido a esto, en el año 1800 se introduce en nuestro país la máquina de vapor, en 1819 se da el derecho a la tierra, en 1837 se instala el ferrocarril en Cuba, que eso facilitó la transportación de las materias primas, y en 1850 pues llega el alambique, y es a finales del siglo XIX cuando en Cuba se obtiene un destilado diferente, que nada tenía que ver con esa tafia que existía hasta ese momento. ¿Y ese proceso del alambique, cómo empezó? ¿Era de frente del alambique en la botella o empezaron a exportarlo con agua, con otros licores? El origen del ron cubano es el aguardiente de origen. El proceso del ron cubano es un proceso muy largo, muy complejo, que está basado en múltiples etapas y que todo comienza con la caña de azúcar. La caña de azúcar es utilizada en nuestro país para la fabricación del azúcar y de este proceso del azúcar se obtiene un subproducto que en Cuba llamamos la melaza o miel final. Esta materia prima es la base del ron Habana Club y es la base del ron industrial en el mundo. Es un fluido viscoso, rico en azúcares, de coloración oscura, presenta hasta 55% de azúcares y esta melaza son seleccionadas por tipos y calidades por nosotros los maestros roneros, a la cual es mezclada con agua pura de manantial y se le añade un cultivo mixto de levadura, conservado y protegido por muchos años, que forma parte del know-how de Habana Club. Y esta levadura lo que hace es activar el proceso de fermentación. De este proceso de fermentación, que es un proceso, son fermentaciones cortas, que duran de 24 a 30 horas, se obtiene lo que llamamos en Cuba el vino de caña de azúcar, que es un vino ya con 5 o 6% de alcohol en volumen, y este es sometido a un proceso de destilación en columnas diseñadas por los maestros roneros cubanos, y de acá se obtiene una mezcla de condensados que en Cuba le denominamos aguardiente de caña y que es el alma del ron Habana Club. ¿Cuántos años tiene esta levadura, Madrid? La levadura es de un género muy específico y está conservado y está protegido y forma parte del know-how de Habana Club. ¿Más o menos cuántos años tiene? Tiene una serie de años, pero hasta ahí. Aquí hay un secreto. Forma parte del know-how de Habana Club, de la forma de hacer de Habana Club.
Te puedo decir el género Saccharomyces cerevisiae, pero hasta ahí. Bueno, y desde que se inició la historia del ron ligero, ¿cuántas generaciones de maestros del ron cubano han pasado por el mundo? Muchas generaciones de maestros roneros. En Cuba ha existido muchos maestros roneros que han sido los que nos han transmitido a nosotros, las nuevas generaciones, todo ese legado, toda esa arte, esa magia y toda esa forma de hacer el ron que nos caracteriza a los cubanos. Es una forma única e irrepetible, es un proceso largo, costoso, muy apasionante, pero un proceso al cual los roneros cubanos no renunciaremos jamás, porque es el único que nos ha garantizado y nos garantizará ese prestigio del cual se nutre hoy en la actualidad el ron cubano. Ser considerado maestro del ron cubano tiene que pasar entre 10 y 15 años en el mundo. 15 años como mínimo es el tiempo en que tardamos en obtener esta categoría, ya que es el tiempo mínimo en que los maestros más longevos nos transmiten a nosotros, las nuevas generaciones, todo el arte, toda la magia, todos los secretos del ron. Y creo que es el tiempo mínimo también en que los maestros más jóvenes aprendemos a amar y a querer el ron como una auténtica expresión de nuestra cultura. Antes de José Navarro, ¿cuál era el primer maestro? Pudiéramos decir que en Cuba ha existido muchos maestros roneros o muchos maestros de ron cubano a lo largo de la historia. Creo que el movimiento de maestros roneros se ha organizado y esta categoría de primer maestro de ron cubano pues ya es hace pocos años. Es como para distinguir la personalidad de la persona más capacitada, de más conocimiento, de más experiencia en la actividad. Y en la actualidad el primer maestro de ron cubano pues es el guía e inspirador del movimiento, es el que dirige al resto de los maestros. Les da tareas, les da nuevos retos para que los maestros los puedan ejercer en sus fábricas, porque cada uno de nosotros, los maestros roneros del ron cubano, trabajamos en una fábrica. Estamos pendientes de la producción de ron Habana Club en una fábrica. Y él de cierta forma pues es el que dirige, monitorea todo ese trabajo que realizamos nosotros acá. Leía que José Navarro dice que en la elaboración del ron cubano no hay secretos, sino simplemente la tradición de una herencia. Pero ¿qué conlleva esa herencia? El ron cubano no es una fórmula, no es una receta guardada en una caja fuerte, es más que eso. Yo creo que tres cosas hacen que el ron Habana Club sea diferente al resto de los rones en el mundo. Y es que el ron Habana Club está distinguido en primer lugar por las condiciones naturales de nuestra isla. Hemos sido bendecidos por el clima, tierra fecunda, temperaturas estables, abundante agua, abundante sol, que hacen que en Cuba, como se dice, tengamos el don de la caña de azúcar y también tengamos el don del añejamiento natural durante los 12 meses del año. Es decir, condiciones climatológicas desde el punto de vista excepcional. Una segunda aspecto que distingue a Habana Club en el mundo es la forma única e irrepetible en el proceso de fabricación de nuestro ron, el cual se basa en procesos de mezclas y añejamientos sucesivos naturales de esas mezclas, lo cual nos permite esta forma cubana de hacer el ron, de mezclar y añejar, volver a mezclar, volver a añejar, mezclar y volver a añejar, nos permite que en Cuba existan rones y aguardientes de diferentes tipos y de diferentes edades. Y este gran legado ha sido puesto en las manos de los maestros roneros más jóvenes, pero ha sido, pudiéramos decir, sembrado por generaciones de maestros roneros que han existido en Cuba. Y tercer lugar, que creo que es lo que distingue a Habana Club en el mundo, es que existen los hombres maestros de ron cubano, un movimiento que ha sido capaz de enriquecer, preservar, mantener la calidad del ron cubano, la cultura ronera cubana, pero también ha sido capaz de transmitirla a generaciones de maestros roneros. Creo que estos tres aspectos son los que distinguen a Habana Club o diferencian a Habana Club del resto de los rones del mundo. Se puede decir que el ron cubano es como que tiene la personalidad
más no la personalidad de cada maestro ronero. O si existen rones de autor en Cuba. En Cuba, el ron cubano es más, existen marcas. Pero nosotros los maestros roneros vemos al ron cubano y lo defendemos más que una marca. Porque hay toda una cultura, hay toda una historia, hay todo un patrimonio cultural que tenemos que defender, repito, como una auténtica expresión de nuestra cultura. Creo que es importante que... Pero, por ejemplo, el primer maestro ronero se puede dar el lujo de hacer un ron de autor. O todavía no se llega a eso. Por lo general, los maestros del ron cubano trabajamos marcas. Pero el maestro del ron cubano, dentro de las características que tiene que ser, es que no puede existir lugar para la vanagloria, no puede ser egoísta, no puede estar pensando en resultados personales, tiene que ser generoso porque tiene que ser capaz de transmitir y de entregar los conocimientos a nuevas generaciones de maestros roneros. Tiene que ser capaz de sembrar en las bodegas de añejamiento hoy rones y aguardientes que serán el trabajo de generaciones de maestros roneros que vendrán con el futuro. Lo mismo que está haciendo el de hoy con rones que han sido sembrados en las naves de añejamiento por maestros roneros que nos han antecedido. Hay que ser humilde, no existe lugar para la vanagloria. Y por lo general, en Cuba se defienden las marcas, se representan las clases del ron cubano y no es objetivo de la marca, de ninguna marca cubana, pues resaltar el trabajo en específico de una obra, en un producto, en una carpeta de un maestro ronero. Al final hay un autor, al final hay un maestro ronero que trabaja una marca, que es el autor intelectual de toda esa, pero no buscamos resaltar como otros rones que es elaborado por... ¿Puedes contar un poco en este momento cuántos son considerados maestros del ron cubano y tú cómo llegaste a formar parte de esta institución? En Cuba, en la actualidad, existen 5 maestros del ron cubano que trabajamos para Habana Club. Y yo llegué al ron por casualidad, porque en mi familia no existe una tradición ronera, pero sí existe una tradición azucarera. Yo nací en un lugar en Cuba, rodeado de caña, la materia que da origen al ron, y tuve la suerte de vivir muy cerca de lugares donde existen grandes centrales azucareros en el centro y también lugares donde existe una de las grandes roneras del centro de Cuba, donde se produce Habana Club. Me gradué en la Universidad Central del país, en la carrera de Ingeniería Química, y los 5 años de carrera me vinculé y todas las prácticas de producción las realicé en fábricas relacionadas con la producción de rones. No directamente en el mundo del ron, porque es muy limitado el acceso a él, pero sí en destilerías de aguardiente y de ron. Esto me motivó a empezar a adentrarme en este apasionante mundo, a querer, a tener, como se dice en Cuba, un bichito por dentro. Tuve la posibilidad de mi tesis de grado en la universidad, realizarla en temas afín a la misma industria, y cuando me gradué, después de 5 años, pues tuve la posibilidad de trabajar directamente en la fabricación del ron. Y bueno, ahí comencé ya hace muchos años y empecé a adentrarme ya en este apasionante mundo. Y después tuve la posibilidad de conocer al primer maestro del ron cubano, el señor don José Navarro Campo, y comencé a transitar en la categoría de aspirante a maestro del ron cubano. Y hace 3 años y medio que obtuve la categoría de maestro del ron cubano. Cuando uno es aspirante, ¿qué debe demostrar? El aspirante del ron cubano tiene que presentar características organolépticas, tiene que tener deseos de hacer investigaciones, proyectos, debe ser capaz de introducir mejoras tecnológicas, debe ser capaz de analizar resultados de los productos que manejamos,
y poco a poco ir adentrándose en el apasionante y largo mundo que caracteriza al ron Habana Club. Son procesos largos, no son procesos de 2 días. Hay muchos que llegan a ser maestros roneros, pero otros se quedan en la categoría de aspirantes. Y por sobre todas las cosas, unido a intercambiar, a conocer todos los secretos o toda la magia del largo proceso del ron en Cuba, también tenemos que querer defender, amar al ron como una auténtica expresión de nuestra cultura. Hay que tener características organolépticas, hay que tener actitudes, y esto se va entrenando, se va perfeccionando y se va enriqueciendo con el día a día. También hemos recibido preparación para descubrir todos los encantos de todos nuestros productos, y yo digo que la única forma de poder entender al ron cubano, de poder comulgar con él, de poder conocer todos los misterios que nos transmite, es probando y oliendo mucho, no tomando mucho, es probando pequeñas cantidades de todas esas riquezas que tenemos en nuestras naves de añejamiento y oliendo mucho de todas esas riquezas que tenemos en nuestras naves de añejamiento. Sí, claro. También probamos otros rones del Caribe y del mundo, probamos otras bebidas espirituosas, whisky, coñac, brandy, vodka, vinos, para ver las complejidades de cada una de estas bebidas y también ver los aportes interesantes, los matices interesantes que cada una de ellas tiene. ¿Cuál sería el buffet que ron cubano, que todas las marcas tienen, el ron cubano? El ron cubano es un ron que no usa extracto, no usa artificios, no usa añejamientos acelerados. En Cuba el añejamiento o la producción del ron, todo es a partir de materias primas cubanas 100% naturales, y todo es el resultado de un proceso de añejamiento 100% natural. Esto permite que nuestro ron o que nuestros rones presenten coloraciones muy llamativas, matices muy interesantes, que el mismo sea caracterizado por una gran limpieza, brillantez, transparencia en su aspecto, que su aroma, es lo que buscamos los roneros cubanos, siempre sea un aroma complejo, pero que a la vez esté sólidamente integrado, que sea indestructible, que sea un aroma redondo, bien armonizado, donde no buscamos en ningún momento, tanto en el aroma como en el sabor, un fuerte golpe a madera, sino lo que buscamos es un equilibrio perfecto entre todos los congéneres. Y que tanto ese aroma como ese sabor, pues nos transmita, que nos recuerde a cascada de olores, sinfonía de olores y de sabores, y que sean muy complejos, repito, y muy armonizados. Por ejemplo, ¿qué sabor dice en el ron cubano? Tanto en el aroma como en el sabor, siempre está presente la caña de azúcar, la melaza y el aguardiente que da origen, pero de una manera muy evolucionada, muy refinada. Pero está presente también cacao, café, chocolate, vainilla, frutos secos, miel. Lo más presente sería como que esa azúcar quemada. La melaza es un producto muy rico en azúcar, lo que hace que nuestro aguardiente que da origen al ron en Cuba pues sea un producto único, un producto muy balanceado, muy aromático, y que identifica claramente a la caña de azúcar y a la melaza que le da el origen. ¿Cuánto mínimo de añejamiento debe tener uno de los rones que compone a un ron cubano? Cuba, cuando refleja una edad en un producto, cumple con la gota mínima. Por ejemplo, el Habana Club 3 años es una mezcla de rones, donde el más joven que interviene en la mezcla presenta una edad equivalente a 3 años de añejamiento en barricas de roble blanco americano.
Y también es obligatorio pues que este aguardiente, que es el primer destilado que se obtiene en Cuba, pues sea, y es de obligatorio cumplimiento, que sea llevado a barricas de roble blanco, es decir, a un añejamiento como mínimo 2 años. Y luego de transcurridos 2 años como mínimo, y solo cuando el maestro ronero que guarde en su memoria sensorial los atributos del sabor, color, textura, bouquet, está de acuerdo, está satisfecho con las características organolépticas de este aguardiente añejado, pues este es utilizado o pasa a lo que llamamos en Cuba una segunda fase. Entonces, este ron de 3 años tiene más de 5 años de añejamiento, ¿verdad? Este Habana Club, 3 años, tiene mezclas de rones que pueden llegar hasta 5 años, pero el más joven dentro de la mezcla es de 3. Y hablemos de la mezcla de los maestros. ¿Cuántas clases de ron intervienen? Selección de maestro, en Cuba podemos decir, o es un producto que es la máxima expresión del trabajo colectivo de los maestros roneros de Habana Club. Es un producto diferente al resto de los rones de la marca. En primer lugar, porque es un producto que presenta una concentración alcohólica diferente al resto de los productos de la gama. 45% de alcohol en volumen. Tiene otra característica y es que este producto, en él participamos todos los maestros roneros de Habana Club, siempre comandados por el primer maestro del ron cubano, el señor don José Navarro Campa. Hacemos en la última etapa de añejamiento, porque Selección de Maestros es sometido a un finish, a una etapa extra de añejamiento en barriles seleccionados y celosamente custodiados, es sometido a lo que llamamos en Cuba un final diferente. Y es que los maestros roneros nos reunimos y hacemos la cata, o evaluamos barril por barril, barril por barril. Son jornadas muy agotadoras, son jornadas muy interesantes. Y allí hacemos la selección, barril por barril, repito, y todos los barriles que presentan las características organolépticas y todos los atributos de sabor, bouquet, textura, coloración, que satisfacen al prototipo de lo que es selección de maestros, son los barriles que se utilizan para formar las templas de selección de maestros. El resto de los barriles que no presentan las características idóneas, pues se dejan correr en el tiempo o se reintegran para la utilización de otros rones. Y selección de maestros es un producto diferente también dentro de la marca Habana Club, porque es un producto que está diseñado para cuando se inhale y cuando se deguste, pues nos adentre a lo que en Cuba llamamos una catedral de fragancias, que es una centenaria bodega de añejamiento. 45% de alcohol en volumen, y cuando se inhala profundamente no da golpe alcohólico. ¿Qué reto ese para los demás roneros del mundo? Y una producción limitada de 30.000 cajas al año. Más o menos 12 botellas por caja. El año pasado las ventas de selección de maestros en el mundo estuvieron alrededor de las 8.100 cajas. Y podemos decir que este año las cosas han ido muy bien. Ya tenemos más de un 50% de crecimiento. Y en este minuto estamos más de las 12.000 cajas de ron vendidas ya de selección de maestros. ¿Selección de maestros que tiene 3 años al mercado o 2? Como selección de maestros, 2 años. Y recién es que llega al Perú este año. El lanzamiento oficial de selección de maestros se hizo el año pasado acá en Lima. Pero hubieron ciertos países en los que sí fue en 2010. El lanzamiento en América se hizo o se ha hecho ya en Chile, Argentina, venimos de Bolivia, donde acabamos de hacer el lanzamiento de selección de maestros en las ciudades de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, y estamos acá nuevamente con Pernod Ricard Perú, capacitando a sommelier, barman y haciendo que este producto se conozca más acá en el Perú. Cuando termine esas 30.000 cajas que fueron lanzadas, siguiente selección de maestros, ¿seguirá teniendo exactamente todas las características o será un poco diferente? No, los maestros roneros cubanos trabajamos para que la calidad de cada uno de nuestros productos, que cada uno de los productos que integran la amplia gama de Habana Club,
pues en el aroma, buque, sabor, textura, siempre sea igual. Porque de ser de otra forma sería un plagio, un engaño al consumidor. Y Habana Club, repito, no utiliza artificios, no engaña al consumidor. Por ejemplo, no sé, se puede tomar una materia prima para mejorarlo, tal vez, para encontrar más aroma, más sabor. Es que Selección de Maestros tiene una ficha descriptiva. Selección de Maestros tiene características y atributos que lo identifican. Sacar al mercado un producto bajo el nombre de Selección de Maestros con otras características, pues ya dejaría de ser Selección de Maestros. Lo que los maestros roneros cubanos tenemos un gran reto, porque tenemos que lograr que la calidad de Selección de Maestros, como los demás rones de la gama, siempre sea la misma. Y que cuando lleguen al consumidor, pues este no perciba variaciones de ningún tipo. ¿Cuántos años tiene la edad más joven de rones ahí? No es objetivo de la marca resaltar o dar una edad en el caso de Selección de Maestros, y más en estos tiempos donde muchas marcas de rones en el mundo se amparan en edades que realmente no tienen. Repito que el objetivo principal de este producto en la amplia gama de Habana Club es resaltar el trabajo colectivo de los maestros roneros de Cuba. Pero respondiendo a tu pregunta, el ron más joven que integra la mezcla de Selección de Maestros presenta en edad equivalente a 10 años. ¿Cuál es el momento idóneo para tomar una selección de maestros? ¿Y cuál sería para tomar un ron en sí, en general? Bueno, los maestros roneros cubanos pedimos que Selección de Maestros se tome solo o con hielo. No creo que sea idóneo mezclarlo con Coca-Cola o con otra bebida refrescante. Sería un crimen, pero bueno, los gustos son muy diversos. Lo que pedimos los maestros roneros, que a la hora que se deguste cualquier ron cubano, y en especial Selección de Maestros, pues que se haga con respeto. Porque los maestros roneros cubanos ponemos en sus manos una auténtica expresión de nuestra cultura. Y la cultura de un país no tiene precios y está por encima de todas las cosas. Y los demás rones, no una selección tan fina como se no sé, un ron de 3 años sí podría ser más como para cócteles, que tal vez en la coctelería fue como el que hizo que el ron se internacionalizara. La gama Habana Club está conformada por muchos miembros distinguidos y que cada uno tiene un rol importante en la gama, en la marca. La gama blanca de Habana Club está conformado por el añejo blanco y por la Habana Club 3 años, que son productos que pueden ser degustados también solo o pueden ser utilizados para mezclas de famosos cócteles. De ahí pasamos al Habana Club, a la Habana Especial, que es un producto que representa la clase carta oro del ron cubano. Después pasamos a la Habana Club Reserva, que es un producto de las reservas exquisitas del primer maestro del ron cubano. Y después pasamos al producto insignia de la industria ronera cubana, la Habana 7. Después viene esto, Selección de Maestros, que es un producto, repito, dentro de la gama Habana Club. Y después viene la gama Prestige de Habana Club, que en este caso está representado por Gran Reserva 15 años y por Máximo Extrañejo Habana Club, que es la máxima expresión del ron cubano. Es el ron memoria, es el ron historia del ron cubano. Son barricas guardadas por maestros que no están con nosotros. Exactamente. Máximo es un ron elaborado con rones y aguardientes añejados por todas las generaciones de maestros roneros que han habido en Cuba, los de ayer y los de hoy. Más de un siglo de historia. Es el ron donde nosotros los roneros, los maestros roneros cubanos, acudimos para rendir honor al ron de siempre, a la memoria viva del ron cubano, para jurarle fidelidad a la cultura ronera y para también rendir de cierta forma homenaje a todos esos maestros roneros que nos han antecedido y que con su trabajo y con su amor, pues, y con la magia y el arte del mezclar, permiten que hoy las nuevas generaciones podamos contar con rones y aguardientes añejados y elaborados ya hace más de un siglo y que todavía se conserven en nuestras naves de añejamiento.
La categoría. Que quieren ingresar a ser nuestras roneras, ¿es solamente de la Habana Club o es de toda la institución? Te decía que el ron cubano es ron cubano de forma general. Estas aspirantes, como los maestros roneros cubanos, son maestras del ron cubano. Están aspirando a ser maestras del ron cubano. Y el maestro del ron cubano, pues tiene que estar dispuesto a trabajar en la marca que el país lo necesite. En este caso, las dos maestras o las dos aspirantes a maestras roneras trabajan o están aspirando a ser maestras roneras de la marca Habana Club. ¿Cómo van sus cualidades? Muy bien, son jóvenes excepcionales, con mucho interés, mucha dedicación, mucha pasión por lo que hacen y están en medio de un nivel de preparación y pensamos que en un periodo no muy largo puedan ostentar la categoría de maestras del ron cubano. ¿Cuántos años llevan en la preparación? Una que tiene sobre 3-4 años ya aspirando y la otra 3-4 años, 5 años máximo las dos. Unos 11 años más y tal vez tengamos las primeras Master Blenders. Unos años más y puede ser que Cuba pueda tener la primera Master Blender de la historia. ¿Algo más que desees agregar? No, gracias por permitirme hablar de algo que abunda en mi corazón, el ron cubano. Y doy gracias a Perú por la gran acogida que nos han dado acá y nos vamos muy contentos porque hemos podido percibir que Habana Club acá en Perú es un ron muy consumido y muy admirado. Ya tenemos ron de reserva. ¿Cuál es tu opinión de estos rones? ¿Cómo? Perdón. Ron peruano. Ya tenemos botellas de reserva, botellas de Sexo, Sonera. He tenido la posibilidad de probar el Cartavio XO. Creo que es un ron bueno, que nos traslada y nos da matices interesantes. No conozco a profundidad el proceso como sí de Cartavio, pero lo que he podido percibir que es un ron de una calidad aceptable, bueno. Y va a tener, este es un ron Sonera, ¿no es así? No. El ron cubano, te decía que se basa en un proceso de mezclar, añejar, mezclar, añejar, mezclar, añejar, mezclar, añejar. No utilizamos el método de solera como lo utilizan otros productores en el Caribe. Mezclamos y añejamos, mezclamos y añejamos, mezclamos y añejamos. Como nuestra cultura es muy mestiza, así es nuestro ron. Muy diverso, muy complejo. Eso nos permite tener muchos tipos de rones y muchos tipos de aguardientes añejados, repito, de diferentes tipos y edades. ¿Cuál es la personalidad del ron cubano sin tener en cuenta sus sabores y sus aromas? ¿Cómo podrías describir cuál es su personalidad? Perdón. ¿Cuál es la personalidad del ron cubano pero sin tener en cuenta sus buquets, sus olores y sabores? ¿Cómo podrías describir esto? No sé. ¿Cómo pudiera describir al ron cubano? Sin olor y sin sabor. El ron cubano no es una forma solo de beneficio económico para nuestro país, es una auténtica expresión de nuestra cultura. Y el ron, como la vida del cubano, están muy unidos. El ron cubano se parece a la personalidad de un cubano. Como la cultura cubana es muy mestiza, así es nuestro ron. Muy complejo y muy mezclado. Pero también
como uno de los aspectos principales que caracteriza al cubano es ser hospitalario, alegre, pues así es nuestro ron, suave y agradable también, multicolor, pero también en garganta es fuerte y ardiente cuando se trata de defender a la historia y a la cultura de nuestro país. Y así también es el cubano. ¿Qué cualidades tienen los peruanos con respecto? Son muy, les gusta mucho el ron cubano. Como decimos en Cuba, les gusta conocer, son muy preguntones. Me ha llamado la atención el amplio conocimiento que tienen de la marca Habana y hasta ahora las catas que hemos realizado pues han sido muy fructíferas, muy amenas, y ha habido un amplio intercambio entre ellos y yo. ¿Esta es la segunda vez que vienes al Perú? Es la segunda vez que estoy acá en el Perú. El año pasado también hiciste una clase. La presentación oficial en la selección de maestros acá en Lima, y ahora estamos acá para trabajar más la marca, para dar estas capacitaciones y para que se conozca más el producto. En la noche de ayer hicimos también un lanzamiento, un restaurante muy famoso acá en Lima. Sí, en el mercado. En el mercado. Y todo lo que muy bien. Todas las personas que estaban allá se fueron muy motivados, fueron impresionados por la calidad, los aromas y los sabores que percibieron en selección. Son muy roneros acá. La gente es muy ronera acá. La gente acá es muy ronera y también pude percibir que es muy divertida. Y que toman mucho ron.